Hola, bienvenidos. En un video previo hablé de topología, de algunos autores y algunos libros de topología. En esta ocasión quiero retomar el tema, pero con una restricción. Quiero hablar únicamente de autores mexicanos de libros de topología. Seguramente hay muchos autores mexicanos de libros de topología, así que lo que presente será solamente una selección bastante arbitraria y arbitraria no solamente porque tiene que ver con mis gustos, sino porque son libros que he encontrado prácticamente de manera aleatoria. Los encuentro en una librería o en otra, sin estarlos buscando, y pues los he ido juntando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tienen esa arbitrariedad, doble arbitrariedad, la arbitrariedad de mi gusto y la arbitrariedad del azar, de donde iba caminando por ahí, o alguien lo vendía en la calle, o me metí a una librería a la que no pensaba meterme, y ahí me encontré un libro de topología y de un autor mexicano. Entonces quiero comenzar con el que quizá me ha resultado o me resultó útil en un momento y que quizá muchos no considerarían de topología propiamente dicho, porque piensan en la topología general, como ya mencionaba la vez anterior, los conceptos básicos, conexidad, compacidad, homotopía, todo ese tipo de cosas. Y este libro, o más bien es una monografía que presentó José Adem, su autor, en una escuela latinoamericana de esas que organizan los mexicanos, Escuela Latinoamericana de Física o Escuela Latinoamericana de Topología o qué sé yo. Este libro se llama Campos Vectoriales, Álgebra Lineal, Campos Vectoriales e Inmersiones. Álgebra Lineal, Campos Vectoriales e Inmersiones. Se encuentra en el librito este que es muy fácil de conseguir, las obras completas de José Adem, era miembro del Colegio Nacional. Este libro pues está editado por esa organización y pues es muy fácil de obtener, sea por correo o sea quién sabe dónde. Entonces este libro, Álgebra lineal, campos vectoriales e inmersiones, no parecería ser un libro de topología por el título. Debería titularse de otra manera para que uno piense en topología, pero ya desde el momento mismo en que habla de inmersiones, va a hablar de temas de topología y ciertamente aquí viene, empieza tratando de resolver el problema de Hurwitz, el famoso problema de Hurwitz que consiste en determinar todas las álgebras normadas que existan sobre el campo de los números reales. Prácticamente aquí nos da la demostración del famoso teorema de Hurwitz, pero eso no es lo que me interesa más. Lo que me interesó más es la parte en la que nos va a hablar de los haces fibrados y va a enunciar el teorema de Whitney acerca de la construcción de haces fibrados triviales para los que existen secciones. El teorema de Whitney nos dice que cuando un haz fibrado se puede factorizar de acuerdo a una suma de Whitney, entonces ese es trivial. Y eso es de lo que va a tratar cuando hable de los campos vectoriales sobre esferas, sobre los haces de fibra vectorial e inmersiones. Y de hecho es en esta parte donde viene, aquí se los pongo. Haces de fibra vectorial e inmersiones. Una manera de clasificar los haces vectoriales es a través de la manera en cómo ciertas figuras, por utilizar esa terminología geométrica, aunque quizá decirlo de manera abstracta sería mejor para algunos, pero dejémoslo con figuras geométricas. Cuando algunas figuras geométricas se pueden colocar de cierta manera en un espacio. De estas maneras pueden ser inmersiones, empotramientos, y estas palabras, una inmersión, un empotramiento, se refieren a la forma y manera en que sobre una superficie se pueden construir sus haces tangenciales y sus haces normales. Eso es más o menos lo que va a decirnos el teorema de Whitney, cuando podemos escribir una trivialización de unas vectorial. Estamos hablando en realidad de que se pueden construir sus haces normales y sus haces tangenciales. Esa sería la interpretación así muy geométrica y muy elemental. Pero bueno, dejemos esto por un rato y vayamos a uno que sí sea topología. Este de Samuel Gittler. Ayer lo mencioné, Introducción a la topología algebraica de Samuel Gittler. Samuel Gittler, al igual que José Adem, es miembro del Colegio Nacional. Estos dos son libros editados por el Colegio Nacional. Entonces, son miembros
esa organización edita sus obras y este librito, este sí es un librito chiquito, nos habla de topología algebraica. Y en la primera página, trae la explicación más interesante que yo he visto sobre lo que es la topología algebraica. El capítulo 1 se titula Modelos algebraicos. Nos explica cómo, dado un espacio, podemos asignarle una construcción algebraica, un grupo, a la manera típica como nos enseñó Poincaré a hacerlo. Y aquí nos lo dice, el objeto de la topología algebraica es encontrar modelos algebraicos del espacio. Ahora bien, la topología algebraica y la asignación que nos enseñó a hacer Poincaré de modelos algebraicos de los espacios es diferente, por ejemplo, a la que postula Klein en su programa de Erlangen. ¿En dónde está la diferencia? En que Klein quiere clasificar espacios métricos en los que se puede definir una métrica. Y la topología algebraica no usa esa hipótesis, no utiliza la hipótesis de la existencia de una métrica. Más bien, dentro de la topología algebraica, la existencia de una métrica se vuelve un problema a resolver y que resuelve precisamente Urysohn con sus famosos teoremas de metrización. Ahora que hablo de espacios métricos, pues hay libros, este también está en español, Topología de espacios métricos de Ignacio Iribarren, también un autor que escribió originalmente en español, y en este libro, con la restricción de que las topologías se van a generar a partir de la métrica del espacio, los conjuntos abiertos se van a generar con ayuda de la métrica del espacio, pero recordemos, esa es una hipótesis adicional a la topología. La topología, la construcción de una topología no requiere de una métrica. Antes bien, construir una métrica en un espacio es un problema que resuelve la topología. Pero aquí ya damos por hecho que tenemos una métrica y con la métrica se pueden generar los abiertos del conjunto. Entonces va a empezar hablándonos de espacios métricos. Iribarren va a empezar hablándonos de espacios métricos. Y este es otro autor, me parece que es venezolano, Ignacio Iribarren, que escribe un libro de topología. A lo largo de toda América hispana, pues se han escrito montones de libros de topología. Es una materia que es muy común en Hispanoamérica y hay muchos autores. Pero aquí me estoy limitando únicamente a los que, como dije al principio, han caído cerca de mí, sea por el gusto, sea por el azar y más bien por esta última variable, el azar, variable aleatoria. Entonces vamos a otro libro de topología. Este también es una introducción a la topología. En este caso es de que se llamó Graciela Salicrup, ya fallecida, pero pues alcanzó a escribir este libro de topología. Aquí hay una foto de ella. De los otros señores no tengo fotos, pero aquí viene la foto de la señora Salicrup. Entonces ella escribió este tratado de topología y pues aquí sí va a trabajar espacios métricos, va a empezar con espacios pseudométricos, donde hay una pseudométrica. Es una métrica, la pseudométrica es una métrica que no cumple alguno de los axiomas típicos de las métricas más cotidianas, en particular, por ejemplo, el que sea positiva definida la métrica. Cuando no es positiva definida, se llama en ocasiones pseudométrica. La de la métrica de Minkowski es una pseudométrica porque puede ser negativa. Puede tener vectores nulos esa métrica, bueno, todas estas cosas. Entonces aquí va a hablar, al principio va a hablar de los temas típicos y al final va a hablar de redes, filtros, el problema de la metrizabilidad en la página 137 de este libro. Aquí se los pongo para que lo vean. Introducción a la topología de Graciela Salicrup. Introducción a la metricidad en la página, me parece, 167. Aquí está. Bueno, no está ahí, me equivoco. Pero aquí está. El problema de la metricidad. Página 137. Vamos a ver qué nos dice de la metricidad. Entonces, metrizabilidad. Ella le pone metrizabilidad. Aquí está. Metrizabilidad. Ese es el tema de este capítulo. Y va a enunciar, por supuesto, se dice que un espacio topológico es pseudométrico si existe una pseudométrica que induce una topología.
Y aquí nos da las primeras proposiciones sobre la regularidad de los espacios, etcétera, etcétera, que son lo que nos va a permitir construir desde primeros principios una métrica. Aquí tengo otro libro de topología que supongo, bueno, no sé, no voy a decir es muy conocido, porque como son autores mexicanos, seguramente no son autores canónicos que se ven en todos lados, nada más los que escriben en inglés son autores canónicos, qué malo. Entonces tenemos Topología General de Adalberto García Maínez, lo mencioné el día de ayer, Adalberto García Maínez y Ángel Tamariz Mascarúa. También es un libro como su Topología General, por lo tanto va a hablarnos largamente sobre ciertos temas que son comunes a los libros de topología general: conexidad, compacidad, metrizabilidad, espacios normales, T1, espacios normales, T2, etcétera, etcétera, etcétera. Filtros, trae el tema de los filtros, el discontinuo de Cantor, la continuidad uniforme, elementos cíclicos, espacios uniformes, un tema, bueno, un tema muy grande, el lema de Urison, espacios de Tícono, ese tipo. Bueno, vamos a hablar ahora de otro, el último que voy a mencionar aquí. Voy a comenzar por su primera edición. Este es de Carlos Prieto. Carlos Prieto, Topología Básica. Este es un libro pues, bastante grueso, y en su segunda edición va a ser más grueso. Topología Básica de Carlos Prieto. Se llama Topología Básica, pero es un tratado de topología general con énfasis en la topología algebraica. Los autores, por supuesto, siempre van a enfatizar aquello que ellos conocen. Obvio, verdad de perogrullo. No puedo hablar de lo que no sé, aunque hay muchos filósofos posmodernos que sí hablan de lo que no saben, y eso debe ser considerado una gran virtud, una gran capacidad novedosa, hablar de lo que no se sabe. Hay gente que ha ganado premios escribiendo ensayos de autores que nunca leyeron, me consta, pero bueno, eso será tema de otra ocasión. Aquí estamos hablando de la topología de gente un poco más seria, aunque a veces las nubes de teoría de conjuntos parecen dar una aura de seriedad cuando no hay mucha seriedad, pero este autor, cuando uno lo lee y hace las pruebas, las demostraciones con lápiz y papel, parece que sí funciona lo que dice. Así que uno puede aducir que hay cierta seriedad en ello. Entonces, nuevamente, primera parte y segunda parte. La segunda parte va a ser una introducción a la topología algebraica, que es a lo que se dedica Prieto, Carlos Prieto. Pensé también en otro autor, pero otro autor mexicano que escribió un libro de topología, que es Santiago López de Medrano, pero lo escribió en inglés, entonces quedó fuera de aquí. Ya saben, aquí estoy hablando puros en español. Entonces empezamos pues con Carlos Prieto, nociones, la segunda parte es topología algebraica. La primera parte va a cubrir espacios métricos, espacios topológicos, generación de topologías, generación de espacios topológicos. Más o menos eso es lo que trae este libro, que es más o menos lo que traen todos los libros de topología general. Entonces estamos hablando de un libro, en realidad de un libro de topología general. En la siguiente parte pues va a hablar de, entonces déjenme les digo los temas de la topología general: espacios topológicos, generación de topologías, conexidad, filtros, compacidad y axiomas de separación. Y trae una segunda parte que es la topología algebraica, en donde va a comenzar con las variedades. Las variedades son esa generalización del concepto de superficie. ¿Qué son las generalizaciones? Pues como nos dice Lakatos, generalizar es añadir restricciones para impedir contraejemplos a nuestras teorías. Las definiciones generales las da con ejemplos. La proyección estereográfica es el ejemplo que utiliza. Después va a dar una definición de conjunto convexo. Después va a hablarnos de homeomorfía, suspensiones, invariancia de la dimensión, conceptos de frontera, finalmente variedades. La va a definir como se definen usualmente, como con colectivos, conjuntos de conjuntos traslapados, familias de conjuntos traslapados. Así es como va a definir la variedad. Tenemos un conjunto, tenemos otro, están traslapados. Y vamos a buscar las funciones que nos lleven de un conjunto a otro. Y por supuesto esas funciones van a tener un dominio común de donde se van a extender a los dominios que ya no son comunes dentro de los conjuntos traslapados. Este es el volumen 1, la primera edición.
La primera edición, por supuesto, tiene 516 páginas. ¿Por qué va a ser conveniente adquirir la segunda edición? Porque le añade alrededor de 64 páginas con temas que van a ser nuevos, además de que hace otras demostraciones distintas a las que vienen aquí. Y siempre es interesante tener varias demostraciones. En algunas de esas demostraciones seguramente podremos, si somos afortunados, encontrar una contradicción, una falacia y publicar un artículo. Bueno, es la segunda edición, es esta. No se nota que está más grueso porque, bueno, ya fue impreso 10 años después. Esta es la edición del 2003. Esta es la edición del 2013. No conozco si hay una tercera edición. Pues si saca uno cada 10 años, pues este año debería de salir la tercera edición. Quién sabe si salga, quién sabe si ya salió, quizá no la conozca. 2003, 2013, segunda edición. ¿Qué cambia? Bueno, este tiene 568 páginas. Este de acá tiene 516. 50 páginas adicionales, y ciertamente si vemos el índice va a añadir algunos temas que no vienen en el volumen anterior. El tema que parece más interesante y que añade es, por ejemplo, las aplicaciones cubrientes, el teorema de Jordan-Schoenflies, aquí los tiene, están en la parte de topología algebraica. Añade algunos. El teorema de Jordan-Schoenflies es el que añade en este nuevo libro, y añade más secciones y, como dije, demostraciones nuevas, explicaciones distintas, y aunque tiene a veces los mismos títulos de las secciones, cuando las leemos encontramos novedades. Entonces sí es una nueva edición y sí vale la pena adquirirla, sí vale la pena tenerla en sus estantes. Muchísimas gracias.